Hola, mi nombre es Ángel Martínez, ingeniero de automatización. Bienvenido a la sección de IGMA Fundamentals, donde aprenderá los procedimientos necesarios para simular un programa hecho para un PLC Allen Bradley con procesador Logic 5000. Los procedimientos de simulación le permiten al programador comprobar y depurar el funcionamiento de un programa en un entorno seguro y controlado sin la necesidad de tener un PLC. Rowell Automation proporciona una paquetería dedicada para realizar procesos de simulación sobre distintos tipos de procesadores. Para PLCs basados en procesadores como PLC5, SLC incluyendo Micrologix, se utiliza el software RxLogix Emulate 500. Por otro lado, para PLCs con procesador Logic 5000, tal es el caso de los packs ControlLogix, CompactLogix, LexLogix, SoftLogix y DriveLogix. Ofrece una paquetería mucho más completa denominada RxLogix Emulate 5000, la cual no solo permite la simulación de la lógica, sino también permite emular el comportamiento de ciertos módulos I/O. Añadido a esto, también es posible realizar simulaciones del diseño de interfaces de visualizaciones, es decir, existe la posibilidad de simular la lógica y comportamiento de un sistema PLC HMI. Para simular un proyecto en RxLogix 5000, primero se tiene que dar de alta el driver correspondiente que permitirá la conexión del software de simulación con el software de programación del PLC, donde se establecerá la lógica a ejecutar. Se procede a abrir RxLinx Classic sobre el apartado de Comunicaciones, Configurar Drivers. Se selecciona el driver Virtual Backplane, clic en Agregar. Se establece un nombre definido por el usuario. Sobre el apartado del número de slot, se establece en qué posición del chasis emulado se desea configurar el driver RxLinx Classic, que en este caso es el módulo RxLinx Classic. Clic en OK. Posteriormente, se procede a abrir el software RxLogix 5000 Emulate Chassis Monitor y se configuran los módulos de emulación del procesador del PLC y los módulos de I/O. Se puede observar que ya se ha agregado de forma automática el módulo RxLinx Classic que previamente configuramos y un módulo adicional que en esta demostración aparece como desconocido, puesto que no se ha configurado para realizar su función correspondiente, que es la de establecer comunicación con productos compatibles con FactoryTalk, por ejemplo, un Panel View. Primero se configurará el módulo de emulación del PLC, clic derecho sobre el slot número 2, crear módulo y aparecen los módulos disponibles a agregar. Existe la posibilidad de agregar hasta 15 o 16 módulos de I/O o de controlador, aunque esto afectará en menor o mayor medida al rendimiento de la PC. Primero se configurará el módulo correspondiente al emulador del controlador. En el apartado inferior se verifica que el número de slots sea el adecuado. Clic en OK. En esta nueva ventana se especifican las características del procesador del PLC emulado. En el primer apartado se selecciona la versión del PLC a emular, la cual tiene que ser la misma que se dará de alta en RxLogix 5000. En el apartado de Memory Size se especifica un tamaño de memoria para el emulador, tratando de que sea igual al tamaño de memoria del PLC al cual se desearía migrar después del proceso de simulación si es que fuera necesario. En Periodic Safe Interval se especifica si se desea establecer un periodo de tiempo en minutos sobre el cual se estará guardando automáticamente la información del controlador. Por último, se especifica el estado inicial de funcionamiento del controlador. En este caso tenemos dos opciones, Remote Program o que el controlador retome el último estado. Una vez establecidos todos estos valores, clic en Siguiente. En el apartado de Continuous Task Dwell Time se especifica el tiempo en milisegundos que tardará en ejecutarse el siguiente ciclo de scan a partir de la última ejecución de una tarea continua. Esto para ceder recursos a otras aplicaciones de Windows que lo requirieran. Este apartado afectará de igual forma al rendimiento de nuestra PC. En el apartado de CPU Affinity se especifica sobre qué CPU se desea que la computadora corra el emulador. Esto en caso de tener más de una CPU en nuestra PC.
En el apartado de Channel 0 Serial Port se asigna un número de puerto serial de la PC que se desea establecer para realizar simulaciones de comunicación serial con autómatas programables Logic 5000 en caso de ser necesario. Y por último, clic en Finalizar. Posteriormente se agregará un módulo de entradas y salidas simuladas. Para ello, clic en Slot, Crear módulo. Se selecciona ahora el 1789 SIM32. En este caso, se agregará en el siguiente slot disponible. Clic en OK. Se verifica el número de slot. Clic en Siguiente. Y se especifica una etiqueta definida por el usuario. Ya que se han configurado correctamente todos los módulos necesarios para la simulación de nuestro proyecto, ahora se procede a abrir RxLogic 5000. Se crea un proyecto nuevo, pero con la diferencia que ahora cambiaría el tipo de controlador físico por un controlador exclusivo para emulación, y también dentro de la configuración de input-output del proyecto se agregarán módulos exclusivos para simulación de entradas y salidas. Se debe seleccionar el controlador del tipo Emulate. Cabe resaltar que la descripción del mismo que aparece del lado derecho puede variar un poco dependiendo de la versión que se tenga de RxLogic 5000. Se establece ahora un nombre del proyecto y en la parte inferior se elige el tipo de chasis acorde a las características del proyecto a simular. Para esta demostración es suficiente el que se arroja por default. Finalmente, en el número de slot se debe seleccionar el mismo número de slot donde se encuentra el módulo correspondiente al emulador del controlador en el software RxLogic Emulate 5000. Se da ahora clic en OK. Se procede a crear la tarjeta de entradas y salidas simuladas. Para ello, en el apartado de I/O Configuration, clic derecho, New Module, y se selecciona el módulo con número de catálogo 1756 módulo, el cual en este caso se configurará para procesos de simulación de entradas y salidas digitales. Cabe resaltar que este módulo también puede ser configurado para establecer comunicación con otros dispositivos de automatización de marcas distintas a Rawl Automation o bien para comunicarse con otros equipos mediante protocolos de arquitectura abierta. Se especifica un nombre y descripción para el módulo si fuera necesario, ya que este es un parámetro opcional. En ComFormat se especifica un tipo de dato adecuado para almacenar todos los puntos de entradas y salidas a simular. En el apartado de slot se verifica que de igual forma coincida con el número de slot donde se ha agregado en el simulador de I/O en RxLogic Emulate 5000. En el apartado de Connection Parameters, en la primera columna se coloca una configuración adecuada del número de instancias acorde al uso que se le va a otorgar al módulo. Implícitamente, en este número de instancias se asigna un código y una estructura de datos adecuada para aplicaciones específicas. Por ejemplo, si este módulo fuera a comunicarse con otros dispositivos a través de ZIP, se debería buscar cuál o cuáles combinaciones de instancias son las adecuadas. En este caso, como solo se utilizará para fines de simulación, una combinación adecuada para operaciones de lectura y escritura internas sería 1, 2 y 16. En la columna de size se establece cuántas instancias en n bits, en este caso serían 32 bits, se desea agregar. Yo colocaré una instancia de entrada 1, salida 1 y de configuración 0. Por último, clic en OK. Para lograr una correcta simulación de la tarjeta de entradas y salidas, una configuración de fabricante es establecer un intervalo solicitado entre paquetes mayor o igual a 50 milisegundos, o de lo contrario, la conexión será inestable con dichos puntos de entrada y de salida simulados. Para cambiar el RPI, se ubica el apartado de conexiones y se procede a cambiar el valor de RPI. En este caso, se colocará igual a 50 milisegundos. Por último, como ejemplo de simulación, se realizará un arranque y paro con prioridad al paro. Para ello, abrimos el programa principal. Se realiza el esquema de un enclavamiento sobre el segmento 0. Se agrega un contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto y una bobina como salida. Por último, se realiza la respectiva función de enclavamiento
y se procede a agregar el identificador correspondiente a cada entrada y salida. Para la primera entrada se definirá como --paro--emergencia KM1 y se asigna al primer punto de entradas disponibles, es decir, una asignación sobre el tipo alias. Posteriormente se asigna --pulsador--paro KM1 y se asigna sobre el siguiente elemento de entradas disponibles. Posteriormente se asigna --pulsador--arranque KM1 y se define una entrada sobre el siguiente punto disponible. Por último, se realiza la asignación de la salida como --salida KM1 y se realiza de igual forma una asignación de memoria del tipo alias sobre el primer punto de salidas disponible. Se realiza la función de enclavamiento, se compila, se verifica el proyecto y se realiza una carga hacia el PLC en el apartado de comunicaciones, quien está activo. Se selecciona el slot número 2 y se procede a realizar la carga. En este caso, para cambiar el estado lógico de cada entrada, es necesario un proceso de forzado. Para ello, en la parte superior, se selecciona No Forces, IO Forcing, se habilitan todos los forzados de entradas y salidas. Primero, se envía la señal correspondiente al botón de paro de emergencia. Para ello, clic derecho en Force On. Posteriormente, se activa la señal de arranque. Esta misma señal se envía a 0 y se verifica el correcto funcionamiento del enclavamiento. Por último, se realiza una prueba más. Para ello, se activa la señal de paro y se puede observar cómo se envía a 0 la señal de salida. Si se forzan los estados del botón de paro y del botón de arranque, se puede observar cómo la prioridad la tiene el botón de paro. De acuerdo, ingenieros, eso es todo por la sección de hoy. Recuerden revisar constantemente nuestro canal, ya que estaremos actualizando contenidos sobre temas relacionados con las tecnologías de la automatización. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos visites en nuestra página de Facebook y en nuestra página oficial. Hasta la próxima, ingenieros.